Y vamos a ver aquí el primero, en el 15:12, ahí dice: Padre, dame. Padre, dame. El principio de una caída es una decisión. ¿Quién le dijo a este joven que haga esto? Él lo decidió solo. En un momento él dijo: yo quiero irme de acá. Padre, dame de los bienes que me corresponde, eran de él. Él tenía derecho, él tenía decisión propia, él sabía que lo que iba a hacer con ese dinero, y él decidió: dame lo mío, dame la decisión. El primer paso de las personas de rechazar o de apartarse o de no conocer a Cristo es una decisión. No quiero, rechazo, no quiero, una decisión. Y el padre no le dijo: pero mirá, pensalo bien, ¿qué vas a hacer con el dinero? Y si vas, ¿dónde vas a gastarlo? Y no le dijo: no te doy, espera un poco de tiempo. No le dijo nada, sino le dijo: toma, acá está. Y este padre que representa a Dios está diciendo que Dios respeta la decisión de la persona. Cristo dijo: el que quiera seguirme, que me siga; que el que no, bueno, que no me siga. No es obligación. Pero la palabra de Dios es como una semilla que cae. Y la semilla que cae, algunos, dice, es como esa parábola también, que dice: parte cayó en tierra donde había piedras y no creció la raíz. Y se quemó la plantita. Parte cayó junto al camino donde vinieron las aves y se la llevaron. Pero parte cayó ¿dónde? En buena tierra. Aleluya. Uno no sabe dónde va a sembrar. Uno no sabe dónde va a predicar. Porque la decisión de la persona, que es el corazón, que es la tierra, es de la decisión de la persona. Si está lleno de piedra, no quiere sacarla, es cuestión de él. Si dijo: no, está ahí, la tomó así nomás, livianamente, junto al camino, es decisión de él. Pero nosotros sí no tenemos que tener, esa duda de predicar el Evangelio a toda criatura, y predicar y sembrar la semilla. Solo Dios sabe dónde va a caer esa semilla y qué corazón lo va a recibir. Amén. Nosotros podemos decir: no, este corazón de piedra no voy a predicar. No, este corazón está malo, no lo voy a predicar. Nosotros tenemos que predicar. Amén. Aleluya. Hay un himno que dice: sembraré la simiente preciosa, ¿no? En corazones de mármol, en corazones sensibles. Yo voy a sembrar. Amén. Yo voy a sembrar. La decisión es de la persona. La decisión es de la persona. Por eso acá el primer paso de la caída es rechazar el mensaje del Evangelio. Es rechazar la semilla. Pero nosotros ya estamos libres de culpa, libres de la responsabilidad. Él tiene que hacer aún más todavía. Él va a tener que rendir delante de Dios y se va a presentar y decir: a mí nadie me predicó. Equivocado. Alguien te predicó de la iglesia Puerta de la Fe. Alguien te entregó un folleto, alguien te habló de mí y no tenés excusa. Aleluya. Pero él decidió. Pero nosotros estamos libres. Amén. Hemos dado la palabra. Acá este joven tomó decisión: yo me voy, yo me quiero ir, y punto. Y el padre le dio. Dios respeta la decisión. A pesar de todo eso, Dios respeta la decisión de las personas, porque Dios le dio capacidad de libre albedrío. Le dijo: no querés seguirme, no me sigas. Pero aquel que me sigue tiene vida eterna. Aleluya. Aquel que me sigue tiene salvación, tiene mis promesas. Aleluya. Tiene mi presencia, tiene mi amistad, y yo soy amigo fiel. Aleluya. Entonces le seguimos. Aleluya. Pero acá este joven dijo: me voy. El padre, también podemos ver el simbolismo acá del padre que con tristeza lo vio salir a su hijo. Así también el corazón de nuestro Dios, nuestro Padre, se entristece cuando alguien pierde su salvación, cuando alguien lo rechaza. El corazón de Dios se duele. Amén. Pero ¿saben qué? El Señor también. Luego vamos a ver la historia, que símbolo de este padre. Cuando viene el hijo, el Señor también se regocija. Amén. Con gozo recibe a su hijo. Gloria a Dios. El segundo paso vemos aquí de la caída, tiene como consecuencia la falta de comunión, porque dice el versículo 13: se fue lejos, me voy lejos.
escapar de Dios. Por más que vayamos a China, está Dios. Dice ahí un salmo: si me vaya a los montes o al fondo del mar, allí estás tú. ¿Quién me va a ocultar tus manos? Pero este joven, bueno, él se fue lejos. Por lo menos dijo: mi padre acá de la parábola no me va a ver. Me voy lejos, una provincia apartada, me fui. Y ahí se fue lejos. No quería tener comunión con Dios, con su padre, que en este caso es el simbolismo de Dios. No quería tener comunión. Aquellas personas que se apartan no quieren tener ¿qué? Comunión con quién, con Dios. Y si ve a un hermano, se va lejos. Y el hermano dice: hermano, Dios te bendiga, mira, te quiero en la iglesia, te quiero ver. Se va lejos. Va para acá y otro va para allá, ¿no? ¿Sabe por qué? No es porque lo quiere ni lo odia, sino que porque ve reflejado que Él tiene que estar con usted. Ve reflejado que Él tiene que acompañarlo a la iglesia. Ve reflejado en usted lo que Él tiene que ser y no quiere. Por eso escapa. No quiere tener comunión. Quiere irse. Cuando va a pasar enfrente de una iglesia cristiana, evangélica, se va. Aunque quizás no sea la iglesia de él, pero es una iglesia, y se va por otro lado. No quiere tener comunión. En ese momento ahí comienza el segundo paso de caída, y no es para arriba, es para dónde, para abajo. Y es la falta de comunión, pero no solamente con los hermanos, sino que no tiene comunión con quién, con Dios. Ya no canta himnos, ya no canta coros, ya no lee la palabra, ya no está con sus hermanos. Y ahí la falta de comunión hace que él se vaya enfriando. Como dijo bien la parábola, que es una parábola que el Señor, me parece que dio el programa en la radio, ¿no? Dice: carbón, se puede prender fuego, pero también se puede apagar. Y no arde, y queda apagado. ¿Por falta de qué? De comunión. Miren esos carbones que uno los saca, ¿no? Así de donde está el fuego, se va consumiendo solo, y si no prendió fuego, se queda ahí sin quemarse. Pero aquellos carbones que están junto con nosotros, que arden. Así también cuando uno está en presencia de Dios, arde el corazón. Amén. Arde. El segundo paso es la falta de comunión con Dios. Y por eso hay muchas canciones que nos hablan de esto, de volver a la casa de Dios, de no estar fuera de la comunión con Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, dijo la hermana, dice el Salmo, morará bajo la sombra de Él. El que habita. El que no habita, ¿qué pasa? No mora bajo la sombra del Omnipotente. Se quita la cobertura de Dios y se pone la cobertura de que ya sabemos quién. Y vino para hurtar, matar y destruir. Por eso el segundo paso es muy fuerte: falta de comunión con Dios. El tercer paso es que este joven tuvo una vida con completa necedad. Era necio, porque dice en el 13: desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La necedad. Un necio en forma práctica, es una persona sonsa, tonta, ignorante al propósito, no porque no sepa. ¿Qué me importa si me voy a quemar? Yo me quemo igual, mirá cómo me quemo. ¡Ay, me quemé! Es necio. No me metas el enchufe que te vas a agarrar electricidad, que no soy fuerte, vas a ver. ¡Ay, me quemé! Es una persona necia. Amén, gloria a Dios. Este joven era necio. En su conciencia estaba lo que el padre quizás le había dicho. En su conciencia estaba la casa suya, todo lo que había vivido, pero a él no le importó nada. Vivió desperdiciando ¿qué? Sus bienes. Basta, ¿ven? Y cuando uno tiene el bolsillo lleno, todos somos amigos, ¿no? Este tiene plata, vamos a ser amigos de él.
y nos lleva allá, y nos lleva acá, y compra esto, y compra lo otro, y tenía amigos. Y vivió perdidamente, ¿no?, malgastando todos sus bienes. Y esa palabra lo repite 2 veces en una sola frase: desperdició viviendo perdidamente. Perdidamente. Y dice, desperdició ¿qué? El dinero. Pero acá el Señor está hablando no solamente de dinero de material, sino está hablando de una parábola. Por lo tanto, no está hablando de dinero material, está hablando de dones. Amén. Está hablando de ministerio. Él está desperdiciando el don que Dios le ha dado, está desperdiciando el ministerio que Dios le ha dado, el talento que Dios le ha dado, lo está desperdiciando y compartiendo con gente que no conoce a Dios. Lo está desperdiciando, no quiere decir cerdo, pero está diciendo acá desperdiciando su vida con esas personas que luego se cambian en forma simbólica a cerdos. Él desperdició los bienes de quién? El que le ha dado Dios. Dios le dio dones para que lo ejerza en la iglesia, le dio vida para que lo viva en la iglesia, le dio presencia, comunión y paz para que viva en la iglesia, le dio talentos, pero lo está desperdiciando, lo está perdiendo, está filtrando. Había una vez un ejemplo de un pastor, contaba que había un hermanito que siempre pasaba al altar y oraba y decía: Señor, lléname, lléname, lléname. Y el Señor no llenaba. A la otra semana otra vez: lléname, lléname, lléname. ¿No? Y bueno, el Señor lo llenaba. La gracia de Dios es inagotable. Pero otro hermanito que lo conocía como bebía de semana en semana, ¿no? Se acercó cuando él pasó, esto es real, pasó y le dijo al pastor: pastor, no le ore porque pierde, que no lo llene porque pierde. En la semana pierde, pastor. Tenía un agujero por ahí, entonces la semana, lléname, lléname, y la semana perdía todo, no se necesitaba. No le ore, pastor, porque pierde. Ay, Dios, no. Por eso los dones y los talentos es para que podamos tenerlos y para poder compartirlos con los hermanos. Amén. Lléname, Dios, de ministerio, de talento, de dones, de lo que sea, pero para servirte en dónde? En la iglesia. Lléname para que sea de bendición. ¿De dónde? En tu presencia, en tu pueblo, en tu reino. Amén. Así que vivió desperdiciando ¿qué? Sus bienes. Tenía como perdía. Y vivió perdidamente en necedad. El cuarto punto tiene que ver la caída con la consecuencia de desamparo y soledad. Y dice, versículo 14 y 15, y vino una gran hambre y comenzó a faltarle. Vino una crisis económica, un desfasaje económico en toda la provincia, aparte se quedó sin plata, sin dinero, y vino gran hambre, y encima ya no tenía más. ¿Y dónde tengo? Y lo llamaban por WhatsApp: vamos a salir hoy, amigo. No tengo plata. No sos más mi amigo, entonces ya fuiste. Y entonces él decía: y ahora, bueno, voy a mis amigos que tanto les pagué, las parrandas, los viajes, voy a ver si me dan algo. Fue: amigo, ¿te acordás cuando habíamos besado? Amigo, ¿te acordás cuando te invité? No, ¿quién te conoce a vos? No tenés más plata, así que andate, ya está. Me conocí a otro que tiene más plata. Él me va a pagar ahora. Pero ¿te acordás que yo te invité a comer? Nada. ¿Sus amigos qué? Le fallaron. Porque eran por interés. El enemigo busca la gente para destruirla, nada más, y usa a la gente por interés. El mundo usa a la gente por interés. Mientras le servís, sos útil. Cuando no, chao, no sirve para nada, ya está. El desprecio es tremendo, esa defraudación es grande, hermanos. Y dice que tuvo un hambre y comenzó a faltarle, y sus amigos ya no estaban con él, porque ya no tenía ¿qué? Dinero. Ahí se dio cuenta que fue usado,
La soledad del enemigo, el desamparo. La persona que está fuera de la comunión con Dios tiene soledad. Ahí se da cuenta que sus amigos que él considera amigos no son tan amigos. Ahí pensaba que su vida que tanto él le gustaba vivir no era una vida tan digna como él pensaba. Ahora hay tristeza, ahora hay lágrimas, ahora hay dolor, ahora hay llanto. Ahora está viendo su consecuencia de apartarse de Dios. Ahora ya no hay más gozo ficticio ni apariencia. Ahora está la realidad de su vida. Y este joven dice que comenzó a faltarle. Y hubo desamparo y soledad, pero estaba lejos de su casa. Este es el cuarto. Y el quinto tiene que ver con eso. Porque dice que querían comer lo que comían los cerdos. Convivía con los cerdos y quería comer lo que comían los cerdos, versículos 15 y 16. Y lo quinto tiene que ver con la degradación total. Es interesante notar que Cristo, siendo judío, y una parábola para los judíos en ese momento, y los judíos consideraban los cerdos un ¿qué? Un animal que inmundo. Cristo estaba diciendo esto precisamente a la mentalidad de ellos. Una persona que se va a apartar tanto de Dios, llega a querer comer lo que come lo inmundo. Y para los judíos en esa época, los cerdos eran símbolo de los demonios. Una persona de degradación, que el enemigo lo ha dejado en tal situación, está conviviendo con los demonios. Está viviendo en la oscuridad completa y absoluta. Lo más trágico que este hombre, este joven, conocía la casa del Padre. Lo más trágico que muchos hijos pródigos en la actualidad conocieron la casa del Padre. Saben que en la casa del Padre hay bendición, hay libertad. Pero ahora están esclavos. Allí están oprimidos. Y la degradación total del ser lo podemos ver, hermanos. Usted cuando va por el tren o lo que sea, ¿no? De las estaciones, ahí ve en los rincones tirados a la degradación del ser. Eso es lo que hace el enemigo. Esos jovencitos que se matan con esa droga mortífera. Ahí vemos la degradación del ser. Ahí vemos a esos jóvenes que se matan a golpes. La degradación del ser. Esas personas que están ya ancianas, pero allí están tiradas, están quizás tapadas con algunas sábanas y frazadas viejas en lo peor del frío, pero sin embargo tienen su cartoncito ahí que sabemos de qué. Esas personas están degradadas. El enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Él no juega, él no negocia, él vino a asesinar. Él no tiene misericordia. Aquellas personas que piensan que él tiene algo bueno están equivocados. La degradación total del ser es estar allí porque esas personas están compartiendo con los mismos demonios su vida. No lo digo con desprecio ni con ira, lo digo con amor, porque Cristo murió por esas personas. Cristo murió por esas personas. Aleluya. Este joven ahí dijo: ¿qué estoy haciendo? Quería comer lo que comían los cerdos. Tenía hambre. Este último punto me está diciendo que aquellas personas que llegan a ese punto de separación de Dios llegan a tener tanta hambre espiritual que quieren comer de cualquier cosa. De cualquier cosa. Cuando digo comer espiritualmente de cualquier cosa, es de cualquier cosa, de que prenden velas, de que van a que se visten de gauchitos, ¿no? Entendemos, ¿no? Cualquier cosa. Y a veces en las campañas encontramos, en las reuniones, en las cruzadas, cuando vienen la gente y se anota en los consejeros: usted la primera vez que viene, no, yo ya soy evangélico. ¿Saben de un porcentaje de las decisiones de fe? Un 40-50% son hijos pródigos. Yo antes iba.
Yo antes tenía esto, yo antes cantaba en los coros, yo antes predicaba. Dios mío, ¿y ahora qué está haciendo? Esto, el enemigo los hizo así. Vino para luchar, matar y destruir. Pero gloria a Dios que está en nosotros 5 puntos de ir a la presencia de Dios. Aleluya. Porque este joven, allí en esa situación crítica, él dijo que todavía tenía un padre. Iré a la casa de mi padre. Aleluya. Él sabía que tenía un padre, y el primer principio de la gracia, y quiere decir gracia aquí, gracia significa regalo inmerecido de Dios. No merezco ser perdonado, no merezco ser amado, no merezco ser restaurado ni bendecido, pero Dios me lo va a dar porque eso es gracia. Yo no puedo darle nada a Él, pero Él me da todo de Él. Aleluya. Él me dice: te perdono y te perdono y te perdono y te voy a seguir perdonando si venís a mi presencia. Aleluya. Gracias, Salvadora. La gracia, hemos cantado himnos y cánticos de la gracia inmerecida. Cristo al morir en la cruz murió por amor, y eso se llama gracia. Nadie le presionó, nadie lo obligó. Él dijo: yo doy mi vida porque la quiero dar en rescate de muchos. Gracia. El primer principio de la gracia se basa en que este hombre, este joven, sabía que tenía un Dios y que tenía una familia. Aleluya. Él sabía que tenía un padre, porque dice en el versículo 11, un hombre tenía 2 hijos. 2 hijos. No dijo, tuvo 2 hijos y uno se perdió. Tuvo 2 hijos y uno lo rechazó. Tuvo 2 hijos siempre. Siempre tuvo 2 hijos. Uno estaba en la casa y el otro estaba afuera, pero nunca dejó de ser ¿qué? Hijo. Aleluya. Aleluya. Siempre es hijo. Nunca deja de ser hijo. Nunca deja de estar Dios mirándolo donde está. En lo peor de su vida, Dios aún está mirándolo, porque dice: este es mi hijo. Está apartado, pero sigue siendo mi hijo. Aleluya. Lo primero que vemos acá es que la gracia siempre considera a Dios que somos sus hijos. Unos están y otros están fuera, pero no dejan de ser ¿qué? Hijos. Y él dijo esto: yo todavía tengo un padre y tengo una familia. Aleluya. Lo segundo se basa en la provisión inagotable que es la gracia misma de salvación. El versículo 17 dice: en la casa de mi padre tengo abundancia ¿de qué? De pan. Hay abundancia de pan. Y yo quiero comer esto que comen los cerdos. Yo voy a la casa de mi padre porque ahí hay ¿qué? Abundancia de pan. Y no estamos hablando de pan, aunque sí a veces hay abundancia de ese pan también, y qué rico, ¿no? En los sociales, pero estamos hablando de otro pan. Hay abundancia de pan. Mi corazón necesita de ese pan. Aleluya, la mesa está servida. La mesa de Dios está servida en la casa de Dios, de misericordia, de amor, de abundancia, de perdón, de consuelo, de aceptación, de restauración. Es lo que necesita la persona. Aleluya. La mesa está servida. Hay abundancia de pan de amor, de pan de la presencia de Dios. Está en la iglesia, tiene abundancia de pan para dar al hambriento. No solamente el pan físico, sino también el pan espiritual que necesita la persona, que es la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pan. Hay abundancia de pan allí. La gracia abundante de Dios está en su casa. Aleluya. El tercer paso de la restauración y de la gracia es el arrepentimiento. Y dice: me levantaré e iré a mi padre. Voy a volver. Arrepentirse significa eso. Voy a volver el camino desandado.
Me hice un camino de ida, y por el mismo camino de ida voy a ¿qué? A volver. Aleluya. Y ahí sí, como dije al principio, el hermanito, hermano, ¿cómo le va? Ah, hermano, Dios le bendiga. ¿Dónde va? A la iglesia. Voy con usted. Aleluya. Aleluya. Ya no escapo y veo una campaña y veo una reunión al aire libre y si la persona está en el colectivo baja y dice, yo quiero estar otra vez. Yo quiero volver. Aleluya. Y esa persona decide volver, porque el paso de la gracia de Dios es el arrepentimiento. Aleluya. Y dice, me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Voy a volver. Arrepentirse significa volver otra vez al punto de partida. Y no volver a salir más. Amén. Estar ahí es arrepentirse, es estar así y volver otra vez. Dar vuelta la espalda del pecado y volver su rostro a quién? A Dios. Arrepentimiento. Alabado es tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Me vuelvo a Dios. Y ahí están, y el Señor nos perdona. Y ahí están los coros y las canciones que hablan del arrepentimiento. Creo que tenemos canciones para todos estos puntos. Aleluya. Aleluya, el Señor nos perdona. Pero uno debe decir, Señor, perdóname, me arrepiento. Y el Señor te dice, bueno, la verdad que sos bastante sabandija. No sé si te voy a perdonar, dice Dios. No, dice, bueno, no. Dios no duda, aleluya, en perdonarte. No te cuestiona, no te dice, y todos los bienes que yo te di los desperdiciaste, mira vos, ahora venís con el caballo cansado. Dios no dice así, jamás. El enemigo se va a encargar de decir, no vayas porque esto, no vayas porque el otro, reprendelo en el nombre de Cristo. Aleluya. Cristo siempre te va a perdonar, Cristo siempre te va a amar, Cristo siempre te va a esperar con los brazos abiertos. La gracia salvadora siempre está en la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Cristo está en la iglesia. Donde están sus hijos reunidos, Él allí está. Amén. Y también se encuentra hermano en la calle y hermano, ore por mí también. Ahí está la presencia de Dios. Aleluya. El arrepentimiento. Iré a la casa de mi Padre. Diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. También volver a Cristo. La gracia se basa en el amor de un Padre. Él dice en el versículo 20, 22 y 24, este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este mi hijo. Me hace acordar esos hombres de campo. Mi hijo, venga mi hijo. Aleluya. Este mi hijo. Es mi hijo. Dios, nadie puede conocer el corazón de un padre como un padre mismo. Este mi hijo, muerto era y ahora ha vivido. Estaba perdido y es hallado. ¿Sabe qué? Dice que el padre salía cada día, parece, a ver si venía su hijo. Y volvía otra vez. Cada día salía y volvía a ver. Para allá va a venir mi hijo, todavía no lo veo. Va a venir por ese camino. Volvía a la casa y todos los días el padre esperaba a quién, a su hijo, porque la decisión de volver era de quién, del hijo. Pero el amor del padre siempre espera. Amén. El padre siempre va a estar esperando a todos los hijos pródigos que andan por allá. El amor del padre siempre va a estar esperándolo. El amor del padre siempre va a estar, mi hijo va a volver, mi hija va a volver, allá está, lo voy a esperar. Va a volver, va a volver. Y lo esperaba cada mañana y cada anochecer veía, va a venir, va a venir. Y un día vi una figura ahí andrajosa, vestido con bolsa de papa, oloriento, sucio, despeinado, barbudo, qué sé yo.
no, todo encima, sin las zapatillas Nike que el padre le había regalado cuando se fue. Ni zapatillas, tenía una alpargata con bigotes tenía. Es mi hijo, aleluya. El amor de Dios y la gracia se basa precisamente en eso, en el amor de Dios. En el amor de Dios. No hay poder en el mundo que se pueda comparar con el amor de Dios. Eso es gracia. Y dice que antes que el hijo llegara, el hijo ya tenía programado decir todo lo que le iba a decir, pero el padre no le dejó hablar. Vieron que el hijo decía, le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy bien, no sé más. No le dijo nada el hijo. ¿Por qué? Porque el padre fue, ni siquiera llegó, salió y lo corrió a la mitad del camino. Y el hijo dijo, uy, mi papá me va a dar con todo. Y quedó quietito. Y el padre fue, casi lo atropelló y lo abrazó y le dijo, hijo, te perdono. Ya estás acá en casa, pero padre, no digas nada, ya estás acá, aleluya. Ese es el amor del Padre, que está esperando a muchos hijos pródigos que todavía necesitan escuchar la palabra, una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad de decirle, y digamos, nunca digamos que no hay oportunidad para el hijo pródigo, siempre hay oportunidad. No, ya estás metido en mucho pecado. ¿Quién sabe si Dios te va a perdonar? Nunca digamos eso, de nuestros labios salga cosas semejantes, porque Cristo siempre lo va a perdonar. Aleluya. Siempre lo va a perdonar. Mi hijo estaba perdido, ahora lo hallé. Aleluya. Papá, pero mira cómo estoy todo sucio. Ya lo sé, hijo, por eso yo te compré ropa nueva. Sacá el mejor vestido, ese que le compré, y el calzado ese que le compré, porque él se ocupó de vestirlo de nuevo, aleluya. Aunque no estaba con él, sin embargo dijo, esta ropa es cuando mi hijo venga, esta zapatilla es cuando mi hijo venga, este becerro gordo es cuando mi hijo venga, aleluya. Hagamos fiesta. La gracia de Dios es inagotable y el perdón de Dios es tan grande, hermanos, que no hay comparación en la tierra con el amor de Dios. Todos los poetas y el amor que puede haber en la tierra no se puede comparar con el amor de Dios. Amén. Aleluya. Gloria. El amor del Padre. Y por último, su obra final es la completa restauración, porque dijo, traed el anillo, y el anillo significa otra vez estás en casa. Otra vez estás en casa. Y la sandalia significa otra vez vas a pisar la casa que es tuya, no es ajena. Y el vestido de mi presencia, de mi perdón y de mi pureza, otra vez he visto. Por supuesto, las ropas viejas, los andrajos quedaron fuera. Aleluya. Aleluya. El Señor lo restaura totalmente, lo limpia, y aquella persona vuelve a Cristo de nuevo. Amén. Amén. He encontrado varios hijos pródigos en mi camino. Y Dios me ha dado la gracia de poder encontrarlo y la oportunidad de poder hablar de eso. Había una vez con la estación de trenes, yo iba a predicar en un lugar, iba con la Biblia y un maletín. Y viene un joven y me pide plata, y luego me pide más plata, y después me pide más plata y más plata. No solamente era para el bien con las moneditas, sino era por... me quería robar, así me estaba robando. Y dame todo, pero yo te digo, no, yo quiero más, dame más, por si no te mato, qué sé yo, todo lo demás. Entonces me dice, ¿qué tenés ahí? En el maletín, ¿tenés plata ahí? No, y le abrí el maletín, mirá, lo que tengo acá es, ya tengo la Biblia. Cuando dije, tengo la Biblia, dijo, ¿sos pastor? Sí. Uy, que Dios me perdone, me dice. Dije, ¿qué le pasa a este hombre? Que Dios me perdone por tocar
ungido de Jehová. Ahí empecé a pensar. Yo antes era, y ahí vemos lo que a un hijo pródigo. Yo antes era, iba a la iglesia, era líder de jóvenes. Y me dio unos cuantos textos bíblicos de memoria porque parece que tenía bien el conocimiento. Que Dios me perdone. Entonces empecé, pero ¿por qué estás haciendo eso? Y porque me fallaron, qué sé yo, problemas en la iglesia, esto, aquello, me fui. Pero escúchame, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué no vas a una iglesia? Dios todavía te ama. Dios todavía tiene una nueva oportunidad para tu vida. A la primera que hubo un problema, te fuiste, tenés que volver a la iglesia. Pero yo estoy metido, muy metido en esto, no puedo volver. No, podés y tenés que volver. Por supuesto, después me devolvió la comida que me sacó. Aleluya. Y ¿sabe qué? Terminó abrazado, llorando, y yo con él llorando. La gente que estaba en la estación decía, ¿qué están estos dos hombres abrazados llorando? No me importaba nada. Pero él lloraba, mojó mi saco con lágrimas, diciendo, Dios, ¿me puede perdonar? Sí. Dios te puede perdonar. Y cuando yo lo abracé, no era amenaza para amenaza, porque sentí en mi abdomen acá, sentí el revólver que él tenía. Pero lo abracé. Dios te ama. No importa cómo estés. No importa en qué condición estés. Dios te sigue amando todavía. Dios me puede perdonar. No tengas dudas. Dios te va a perdonar. ¿Puedo volver? Dios te está esperando. Aleluya. Dios lo puso ahí y a mí me puso ahí para que Él venga a robar a mí. Para decir, acá tengo un hijo mío, así que hablale de mí, decirle que yo todavía lo amo, decirle que todavía yo lo espero, decirle que todavía yo estoy a la puerta, decirle que todavía yo lo voy a perdonar. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Santo es tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos hay así? ¿Cuántos hay así que el enemigo los engañó de tal manera que están comiendo con los cerdos? Y son de diferente categoría. Uno quizás como este hombre, otro quizás tirado en el piso, pero quizás conoció la gracia, conoció. Por eso no debemos de dejar de predicar la palabra de Dios. Amén. Amén. Yo no sé qué habrá sido de este joven, pero la palabra ya fue sembrada. Cuando subía al tren, él no subió. Y cuando estaba despidiéndome, él me dijo, pastor, voy a orar para usted para que Dios lo proteja de delincuentes como fui yo. Aleluya. Si dejamos de predicar la sangre de Cristo, no existe iglesia. No existe nada. El propósito de ser de la iglesia, Asamblea de Dios, Unión Asamblea de Dios, iglesia y tantos nombres que le ponemos, la razón de ser de la iglesia no es para tener un nombre, la razón de ser de la iglesia es para predicar la sangre de Cristo, que sana, que restaura, que limpia y que es eficaz para salvar al pecador. Por eso Cristo murió en la cruz, no para fundar una religión, sino para fundar una iglesia que predica el Evangelio, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Y esta es la sencillez del Evangelio: predicar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios y la sangre salvadora, la sangre redentora de Cristo Jesús, porque la iglesia debe seguir predicando, y el propósito principal de la iglesia, aleluya, es decir, a tantos hijos pródigos y tanta gente que no conoce a Cristo, hay perdón en él todavía. Aleluya. Hay perdón. Hay un himno, y con esto termino, un himno que se cantó hace tanto tiempo y todavía sigue en vigencia. Este himno no está en el himnario, porque no sé por qué no está, pero es un himno que marca
la iglesia protestante y evangélica durante siglos. Dentro de los siglos de las canciones, incluso las canciones seculares, nadie ha podido ocupar el primer puesto que esta canción sigue ocupando. Se la cantó en muchos eventos internacionales y también es un himno que marca un cambio de estabilidad social de la esclavitud a la libertad. Este himno se llama Sublime Gracia. El autor es John Newton, un inglés que vendía esclavos negros en el siglo pasado. Este inglés iba a África para tomar 10 esclavos, un ejemplo algo rápido, 10 esclavos, tenía que matar o mataba toda una aldea, jóvenes, más chiquitos, ancianos, mujeres que no les servían, mataba a todos por 10 esclavos varones. De esos 10 esclavos, en el viaje de África a Estados Unidos o a Inglaterra, las condiciones del barco eran totalmente desastrosas. Quizás llegaban 5, 4, porque morían en el barco. También tenían esclavas que traían mujeres, y a veces llegaban esclavas con ya embarazadas porque se habían sido violadas por los marineros. Y esto era el mejor precio porque vendían 2 esclavos, una mujer y su hijo en el vientre. Una inmoralidad, corrupción, maldad atroz. Este hombre, John Newton, asesino, corrupto, inmoral, estafador. Pero un día alguien le predicó de Cristo. Alguien le habló de Jesús. Y él también dijo, pero yo estoy en lo peor. ¿Me puede perdonar a mí? Sí. Y lo perdonó, porque él pidió perdón a Dios. Él se convirtió de tal manera que él tomó enseguida el ministerio y comenzó a predicar. Él influyó en su país, Inglaterra, para que los legisladores cambien la ley de esclavitud, y el primer país que abolió la esclavitud fue Inglaterra. Y este hombre hizo este himno, Sublime Gracia. Sublime Gracia. Aleluya, gloria a Dios. Santo es tu nombre, Jesús. Siendo tan pecador, alguien me salvó, murió por mí. Yo llevaba esclavos, pero no sabía que yo mismo era esclavo de mi propio pecado. Y Cristo me salvó. Y él no solamente comprendió la libertad humana, física, sino también la libertad espiritual. Yo antes era esclavo, ahora soy libre. Sublime gracia del Señor que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro, perdido, y Él me amó. Y cuando en Sion, por siglos mil, brillando cual sol, yo siempre cantaré su amor que me salvó, su gracia que me salvó. No merecía de Jesús nada. Esa es la gracia del Señor. La gracia es merecida. Cristo perdona. Amén. Y nos seguirá perdonando. Vamos a estar puestos de pie.